Al saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1390, con el que termina esta explicación sobre estas normas de cómo acercarse a la comunión, dice: gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie del pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Bueno, aquí la afirmación de grado doctrinal es la siguiente, que aunque uno comulgue únicamente bajo una de las especies, en concreto nosotros bajo la especie del pan, comulga al Cristo entero. No tenemos que pensar que la especie del pan y la especie del vino dividen a Jesucristo. No, es el mismo Cristo, cuerpo, alma y divinidad, cuerpo, alma y divinidad, el que se recibe bajo cada una de las especies eucarísticas. Por razones pastorales, en el rito latino, se ha establecido que la comunión frecuente es únicamente bajo la especie del pan. Hay que reconocer que es bastante más complicado dar la comunión en las dos especies. En los ritos orientales se ha mantenido la comunión bajo las dos especies, por lo menos con mucha mayor frecuencia, incluso casi siempre. Bueno, creo que es de suponer que también esta diferencia práctica también puede tener una explicación muy coyuntural, ¿no? Como que es el hecho de que en los ritos orientales, en estos ritos orientales, el número de católicos es inferior, son comunidades más pequeñas y en su liturgia también se pueden fácilmente permitir dar la comunión en las dos especies. Entre nosotros a veces las asambleas eucarísticas son muy masivas y es muy difícil poder dar la comunión bajo las dos especies. En cualquier caso, también nosotros tenemos unas disposiciones que nos habla de la conveniencia o el permiso de dar en algunas ocasiones la comunión bajo las dos especies. En la ordenación general del misal romano habla de este tema, en concreto el punto 283 dice: se permite la comunión bajo las dos especies, además de los casos expuestos en los libros rituales, a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la misa. Por ejemplo, un sacerdote que está asistiendo a la misa y él no puede celebrar en ella. Al diácono y a los demás que cumplen algún oficio en la misa. A los miembros de las comunidades en la misa conventual o en aquella que se llama de comunidad. A los alumnos de los seminarios. A todos los que se hallan realizando ejercicios espirituales o participan en alguna reunión espiritual o pastoral. El obispo diocesano puede establecer normas para su diócesis sobre la comunión bajo las dos especies, que habrán de observarse también en las iglesias de religiosas y en las pequeñas comunidades. Se concede al obispo la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies cada vez que al sacerdote a quien se le ha confiado una comunidad como su propio pastor le parezca oportuno, siempre que los fieles hayan sido instruidos y se excluya todo peligro de profanación del sacramento o el rito resulte más complejo debido al número elevado de los participantes. Las conferencias de los obispos pueden dictar normas con el reconocimiento de la sede apostólica sobre el modo de distribuir la comunión a los fieles bajo las dos especies. Bien, y en concreto además la Conferencia Episcopal Española en la última sesión o plenaria que hemos mantenido recientemente ha tratado este tema y allí se han
se han también aprobado algunas circunstancias más en las que se puede recibir la comunión bajo las dos especies. Es una aprobación que se ha hecho en la última plenaria, aunque está pendiente pues, de que sea ratificada después por la Santa Sede. Pero dice expresamente entre las normativas que sean, entre estos casos que han sido aprobados y están pendientes de esa ratificación, en esta última plenaria se extendía también esto, diciendo se puede dar la comunión bajo las dos especies a los padres y padrinos de los neopresbíteros en la primera misa de su hijo, a los padres y padrinos en la misa de la profesión religiosa o de especial consagración de sus hijos, a los padres padrinos del catecúmeno que se va a bautizar y a sus catequistas, a los catequistas también en las misas en las que se confieren los sacramentos de la iniciación cristiana. Bien, bueno, pues ya creo que ya veis un poco el sentido o el talante. Incluso también se decía, también sería conveniente, con la oportuna catequesis previa y garantizadas la dignidad y el decoro en la distribución, el dar la comunión bajo las dos especies a todos los fieles debidamente dispuestos que lo deseen en la misa del Jueves Santo, y en la vigilia pascual. Incluso es una norma, una excepción también que la Conferencia Episcopal ha propuesto pues para todos los fieles el día del Jueves Santo y el día de la vigilia pascual. Siempre, como dice, siempre y cuando sea posible por decoro, etcétera. También se dice expresamente que la forma habitual para distribuir la Sagrada Comunión cuando es bajo las dos especies sea por intinción. Lo leo. Sobre el modo de comulgar, cuando se dé la comunión bajo las dos especies, será preferentemente por intinción, sobre todo si los que van a comulgar son muy numerosos, pues porque puede ser pues un cierto desorden, pues el que se comulgue cogiendo cada uno el cáliz cuando son muy numerosas las personas. Sí que es verdad que a los novios, a los nuevos esposos en el sacramento del matrimonio, el sacerdote les da el cáliz en la mano, la sangre de Cristo, y les entrega el cáliz. Pero lo que dice aquí es que especialmente cuando son muy numerosos los que van a comulgar en las dos especies, pues que es conveniente, lo adecuado es comulgar por intinción, y lógicamente se comulga en la boca, claro. Cuando se comulga por intinción, habiendo pues introducido el cuerpo de Cristo en el cáliz, habiéndolo mojado, pues lógicamente se comulga en la boca y no en la mano. ¿Cuál es el motivo de que en algunas ocasiones, como hemos leído aquí, que en algunas ocasiones se ofrezca la comunión bajo las dos especies? Como hemos dicho, no porque Cristo esté más ahí y esté menos si se recibe únicamente bajo una especie, no, porque se recibe tanto de una forma como de otra al mismo Cristo, a su persona, es decir, pues cuerpo, alma y divinidad, como tradicionalmente se explica, matizándolo teológicamente, se recibe la persona. Si la Iglesia lo propone hacer en ocasiones especiales como estas que os he dicho, es sencillamente por un motivo pedagógico, para caer más en cuenta de esa presencia, de esa entrega de Cristo, de su vida y de su sangre por nosotros, por motivos pedagógicos, no por otra cosa. Igual que si también la Iglesia recomienda la exposición del Santísimo, es por lo mismo, es decir, porque Cristo esté en el sagrario con la puerta cerrada o le saquemos fuera del sagrario y les pongamos visiblemente en una custodia, no es que esté más, estaba igual dentro también del sagrario, pero nosotros también necesitamos signos para caer más en cuenta de la presencia real de Cristo. O sea que también la Iglesia, que es madre, que es una gran pedagoga y maestra de la fe, también entiende que hay que recurrir a ciertos signos pues para todavía fomentar más nuestra fe, fomentar más la conciencia de la presencia real de Cristo, como es el caso ese de la exposición del Santísimo, que os he dicho, o
para fomentar más la conciencia de que Cristo entrega su vida, que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo entregado por la remisión de los pecados. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Eso todavía se significa más y se subraya más cuando se recibe la comunión bajo las dos especies, ¿eh? Pero no es, ni mucho menos, que Cristo esté más presente que si únicamente uno lo recibe bajo una de las dos especies. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.